está en Venezuela, charlando con aquellos que están viviendo en Venezuela. Y decirles que es muy doloroso, pero también es doloroso tocar esta tarde hablando con gente que vive en Cuba y que también están viendo una vida miserable en Cuba y siendo programados de una manera muy mala a los seres humanos en Cuba. Esperemos que no suceda o que haya tiempo para que no se les siga destrozando la forma de vida del venezolano como en Cuba. Y estamos con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora. Muchísimas gracias. ¿Tienes un poquito de catarro? De verdad, quizás el día, profesor. Hoy fue un día particularmente difícil. Un día donde duelen más las situaciones, ¿no? Porque dentro de la cantidad de daño que se le está haciendo al país, hoy se le hizo mucho daño a nuestros viejos. Hoy el régimen cada cierto tiempo afinca contra un objetivo. Durante mucho tiempo lo ha hecho contra la juventud a punta de balas, de plomo. Lo hace contra nuestros niños recién nacidos, negando hasta las vacunas. Pero hoy hizo énfasis de nuevo en nuestros viejos, en los ancianos, y los ha hecho sufrir de una manera particular. Como le he ido comentando todo este tiempo, cada vez hay más de nuestros viejos solos, pues. Sus hijos han tenido que salir de las fronteras a buscar cualquier tipo de espacio de vida para poder vivir, pues. Entonces, hay mucha persona mayor que está sola. Y el estar sola depende de ese poquito, de eso que llega a través de la pensión por la que trabajaron toda su vida. Y junto con la reconversión, junto con la inmensa devaluación que trajo esa reconversión, junto con el proceso hiperinflacionario, ya le retardaron más de una semana el pago de su pensión cuando se vive aquí al día. Y no solo esa semana, sino que se la dividieron en 3 partes, y esa primera parte se la ponen a cobrar el día de hoy, donde los bancos no estaban funcionando por ser sábado, generando un mayor caos en un país que no tiene efectivo, en un país que se encuentra en este proceso de reconversión con una nueva moneda. Todo eso, imagínenselo en eso, en una persona mayor que está sola, que tiene toda esa carga de dolor. Y dentro de esa carga de dolor, hoy protestaban muchos de ellos, y protestaban en distintas avenidas. Y en una avenida, una fue embestida por un carro de algún degenerado, y mató a una pobre señora, y salió otro señor herido a otro lado, y de otro lado fueron reprimidos por la policía. Entonces hoy duele más eso, entre todas las cosas, que es el dolor de la destrucción salvaje a la que someten a Venezuela. Yo digo, qué impotencia, ¿no? Es salvaje, duele, de verdad duele. Sabes que cuando uno se pone, es que hace un ratito en la hora anterior estaba hablando casualmente de cómo se hace, cómo se destruye, cómo destruyeron al habitante de Cuba. Sí. Y $2, si el individuo tiene el trabajo que busca es para robar y no por los 200 pesos o 300 pesos que va a ganar cubanos, que son equivalentes a $10 o lo que sea. ¿Cómo el hombre que está viviendo en los Estados Unidos puede comprender eso? Si los $10 o los $7, una vez que llegó a los Estados Unidos, lo tiene que dar de propina cuando va a comer el sábado con su señora al restaurante. O sea, 2 salarios, 3 salarios, ese hombre que antes ganaba 2 pesos en Cuba, ahora viviendo en los Estados Unidos lo tiene que dar de propina para comer nada más. ¿Cómo tú me puedes pensar que a pocos kilómetros de Estados Unidos existan el mismo hombre educado de la misma manera, pero con existencias totalmente diferentes?
totalmente diferentes. Y ahí usted lo marca en una frontera, en un país. Aquí vamos a hablar de este mismo país. De este mismo país que teníamos antes de la revolución, de esta desgracia, de este socialismo máxima revolución y el país que va quedando. Es porque dentro de todo eso venía el otro cuestionamiento. Yo veía una madre con un niño y yo decía, ¿cómo se puede criar hoy en día un bebé en nuestro país? Y pasas la página y buscas hasta el hecho simple de una relación de pareja. ¿Cómo puedes comenzar hoy una relación si no tienes ingresos reales externos? ¿Cómo puedes llegar a decir voy a dar los pasos de hacer una vida de familia? Y es toda esa desgracia a la que lleva la revolución, a donde la palabra familia queda fuera de las prioridades, porque son negadas las posibilidades de poderlo hacer. La familia se desintegra y las familias futuras no pueden existir. No pueden existir porque no hay el mínimo necesario para poder vivir. La revolución va matando todo eso y va quebrando el alma y los sentimientos, va animalizando a diversos sectores de la sociedad, va generando un proceso donde se hace invivible cada uno de esos pedazos y en ese rompecabezas de lo que va quedando tenemos ahora este resultado que es propio de donde llegan los procesos socialistas. Entre las estadísticas resaltantes de lo que va a marcar Venezuela está la estadística de suicidios, que es propio de estos procesos. Entonces, todo el daño salvaje que ha hecho el proceso de revolución socialista se pierde de vista. Y entonces este salvaje genocidio al que está siendo sometido el pueblo venezolano tiene diversas cifras y tantas aristas que se van a escapar de la contabilidad. Esa estadística de suicidios creciendo, esa salvajada a la que están sometiéndose muchos venezolanos en los páramos colombianos, donde están falleciendo por hambre y frío, intentando cruzar de un estado al otro, de una región de Colombia a la otra, huyendo del socialismo, huyendo del socialismo. El socialismo está matando venezolanos, pero de manera salvaje, criminal, como siempre lo ha hecho, y eso es hacia donde tenemos que reaccionar, porque es que no hay ningún tipo de novedad frente a esos procesos. Desde el Holodomor o todo lo que mató Pol Pot, o todos los que mató Castro y enfermó Castro y disminuyó a esa sociedad que la enfermó psicológicamente. Es una cosa realmente bastarda lo que hace ese crimen que es el socialismo. Y si nuestros países no terminan de identificar eso, no vamos a avanzar, porque ese crimen permanece allí si los cambios no son profundos. Los cambios tienen que ser profundos, porque si no se desatan en procesos de ingobernabilidad, porque ese cáncer está allí socavando esa sociedad, acabando con ella, minándola. Fíjate que algunas veces uno se queda sin palabras, ¿no? Porque tú lo estás viviendo, ustedes lo están viviendo, y uno lo está imaginando. Pero le parece tan horroroso a uno ver que se pueda estar pasando eso. Y lo más doloroso es que aquellos que de alguna manera dicen estar colaborando, yo no sé qué tipo de colaboración, podrá ser colaboración en cualquier otra cosa, lo entiendo, pero cómo las organizaciones internacionales pueden estar dejando que la gente muera en las calles, muera de enfermedades. Los viejitos, como bien dice, o se matan o se van deteriorando rápidamente y se mueren porque no hay remedio, no hay manera de ir a comprar o ir a comprar cosas si están con impedimentos o enfermedades que lo vayan a buscar las comidas. Las comidas no hay, necesitan dinero en efectivo, no hay dinero en efectivo para comprar, no se tiene que ir al banco para estar parado, para cobrar solamente, quién sabe, una miseria. Yo no sé cuál será lo que cobran ahí, pero yo supongo que el jubilado no le alcanzará ni para comer 2 días o 3 días, si no le da la bolsa de alimentos, ¿no? Es eso, profesor, y es eso, y cada vez
porque junto con el proceso de reconversión vino una devaluación profunda realmente, ¿no? Y entonces esa ficción que llegó a sentir ciertas personas que decían, el aumento del salario es extraordinario, los salarios se multiplicó 34 veces. Sí, pero es que no terminan de entender que estás viviendo un proceso de hiperinflación, que estás viviendo 1.000.000% de inflación, estima el Fondo Monetario Internacional. Son cifras realmente alarmantes y esas cifras se hacen puñales cuando se tiene que enfrentar la persona con ese poquitico de dinero a intentar comer. No estoy hablando de vestirse, no estoy hablando de vivir, le estoy hablando de sobrevivir. Solamente ese hecho de pensar en que vas a intentar sobrevivir se hace absolutamente cuesta arriba. Tú sabes que te digo una cosa, para mí, es muy triste lo que te voy a decir, mi querido, pero yo he visto a la mayoría de aquellos que vienen de muchos de esos países y realmente yo no veo que hayan tomado mucha conciencia de eso, te juro de corazón. Dice, pobre, cómo la están pasando, está mal, y qué sé yo, pero no he visto organizaciones para buscar algo para eso, organizaciones, porque acá hay dinero, ¿no? Acá tienen dinero, tienen salarios, tienen mucho dinero, muchos millonarios. ¿Y dónde están las organizaciones inteligentes, pensantes, que puedan armar algo para pensar en la población? No lo he visto. La verdad, te doy de corazón. Podrán estar, yo no las conozco, pero no he escuchado en la radio, en ningún otro lado. Sí he escuchado las tragedias que están pasando, he escuchado lo loco que es el tipo, he escuchado los narcotraficantes que son dueños de tu país, pero no he escuchado a la radio, en la televisión acá, qué hay que hacer para poder producir un cambio, ¿me entiendes? No tienen, parece que no pensaran, sí, cuentan las tragedias, pero no cuentan, no hay estructuras que se organicen los que están ganando y viviendo muy bien acá, mejor que cualquier otro lugar del mundo. Usted lo acaba de decir. Pueden hacer eso. Usted lo acaba la verdad, de decir. no sé, no lo encuentro, no lo veo. La verdad que soy tan bruto, pero... Usted lo acaba de decir de manera clara. Organizaciones pensantes. Para pensar y poder actuar en consecuencia, tienen que tener un análisis correcto de la situación, una lectura correcta de la situación. Pero las pobres organizaciones que llegan a nacer en ese sentido, con algún tipo de vinculación con Venezuela, hechas por venezolanos, preocupados por Venezuela, porque esa parte no se les puede quitar, hay una real preocupación por Venezuela, siguen con un error en la lectura. Y ese error en la lectura lo comparte mucho el venezolano que está aquí adentro. Todavía siguen creyendo que esa estructura política que hizo posible este desastre, vistiendo de democracia esta desgracia, tiene algún tipo de acción política correcta, y no la tiene ni la tendrá. Que nada, absolutamente nada de lo que vistió de democracia esta desgracia puede servir para nada para liderar el futuro, para liderar el camino. Entonces, esa falta de tener esa conciencia clara de lo que sucede hace que ese tipo de organizaciones no puedan ser realmente pensantes, porque se van enrollando en un círculo vicioso o se convierten en unas veletas que no tienen ningún tipo de capacidad de entender, de apuntar, de pararte firme y decir, este problema es tal y la única manera de solucionarlo es esta. Si van y hacen un esfuerzo extraordinario en comunicarle al mundo esta realidad de lo que están sufriendo los venezolanos que están huyendo, este éxodo salvaje que está viviendo, esta toma por asalto de Latinoamérica que está viviendo cada uno de estos países por parte de venezolanos desesperados por huir del socialismo, cuando la solución está aquí, la solución está en entender el problema que tenemos aquí y que ya no tenemos manera de cambiarlo nosotros solos. Y dentro de esa lectura, dentro de esa realidad, usted escucha mensajes de los degeneradores de opinión diciendo que solicitar la ayuda para cambiar esto es una decisión inmediatista. Es una decisión pronta, es una decisión que no tiene mayor sentido, porque aquí existe la capacidad
política para encontrarle salidas dentro del marco de la Constitución. Y entonces ese festival de paja sigue inundando la mente del venezolano promedio, el que está afuera y el que está adentro. Y entonces hace imposible que sean organizaciones pensantes, porque no pueden pensar si no tienen una lectura correcta. Pueden pensar en accesorios, en pendejadas, pero no pueden pensar en lo concreto, en lo que importa para poder salir de esta desgracia. Fíjate que ayer estuve dialogando con aquellos que manejaban la política cubana para controlar al pueblo cubano. Todos que estaban adentro, ¿no? Y entonces una pregunta era, escúchame, ¿qué pasa? ¿Cuántos cubanos están allá en Venezuela? Y si los que están protegiendo a tipo a Maduro y haciendo todas las cosas son todos cubanos. Oh, ¿y por qué? Y no, los cabrones saben pensar. Los cabrones, los comunistas, o aquellos que están en la cúpula del narcotráfico, tienen los mejores profesionales para jorobar a la gente. Claro, y no se caen a mentiras. Ellos tienen muy claro que ellos tienen que ejercer un control social. Ellos crearon, y ellos entienden muy bien toda la estructura y toda la historia. ¿Y dónde están los errores de esa historia? Por eso es que al principio yo definía esto en el 98 íbamos a entrar en un proceso neocomunista fundamentalista. Y ese espacio del neo es algo que la gente no terminó de entender. Claro que no te iba a sonar a comunismo de una vez, porque idiotas no son. Saben hacer el trabajo para irte adormeciendo, para ir convenciéndote de que aceptes lo antinatural, que aceptes lo que no tiene ningún tipo de viabilidad. Generas una oposición, generas un discurso, generas todas las trampas para que tú vayas aceptando cada una de esas mentiras, que vayas aceptando hundirte en tu miseria voto a voto y democráticamente. Entonces, ese espacio fue logrado de una manera muy inteligente, muy pensante y ya ensayada, corregida los distintos errores, los errores de Cuba, los errores previos de Nicaragua, los errores de Chile. Todos esos errores fueron corregidos. Y ahora, aquí, más allá de ser un laboratorio de pruebas para lo que está sucediendo fronteras fuera de nuestras fronteras, también somos el área donde se está ejecutando todo sin los errores del pasado. Y eso es tan claro y tan evidente. Y lo más triste es que hay gente que sigue calificando lo que está haciendo el chavismo, lo que está haciendo el socialismo, como de ineptos e ineficientes. Sí. Estás poniendo a comer a basura a la principal reserva certificada del planeta. Y la gente se pelea por la basura porque ya es poca. Entonces, frente a esa desgracia tan salvaje, todavía siguen creyendo que el gobierno es idiota. Y todavía siguen rindiéndole culto a las ilustres nulidades de este país que siguen haciendo que el país entierre la cabeza y no que se ponga de pie. Por eso te digo que realmente algunas veces estuvimos hablando la semana pasada. Es muy triste lo que te voy a decir. ¿El ser humano piensa o es manipulado? A mí me parece que las grandes urbes no piensan, son manipuladas. Y que si tú me dijeras que estos socialistas, de alguna manera mentirosos hasta que toman el poder, son tremendamente manipuladores, populistas, y las comunidades son para ser manipuladas en lo populista, es muy difícil la lucha. Se hace muy difícil. Fíjate que ellos ganaron, los socialistas ganan a través del voto últimamente, no ganan a través de las Fuerzas Armadas como había antes con la guerrilla, ganan a través del voto. Y el pueblo, no vamos a decir que es engañado, yo creo que si la mayoría del pueblo quiere hacerse el vivo, porque el que no trabaja quiere seguir ganando plata sin trabajar y que le regale el gobierno. Ese no es un pobre. Ese no son pobres. Son vivos, que se creen vivos y ahora no tienen ni para comer. Pero ellos son vivos. Esta gente que vive y que de alguna manera piensa que por alguna razón el gobierno le va a regalar la comida, la casa, que jueguen, que se diviertan y qué sé yo, es una estupidez creerse eso, porque el gobierno va a requerir
las empresas del Estado dan pérdida en vez de ganancia en el socialismo, yo no entiendo a dónde quieren ir. Eso es una trampa para todo el mundo. Y es una pero trampa. ¿cómo es posible que esté dando resultados? Ahí está. Yo no lo entiendo. Y es una trampa para todo el mundo, para hoy y para el mañana. Cuando usted no desactiva esa bomba, ese gen salvaje del socialismo, y cuando no se desactiva de la manera correcta, hay un punto que es muy importante tocar en el asunto de Venezuela. Ya varias veces lo hemos hablado. Hay cualquier cantidad de estructura que está lista para hacer del futuro de Venezuela ingobernable si se detiene la revolución. Entonces, no tratar el asunto con el instrumental correcto, lo que puede es generar un caos de magnitudes impresionantes. Por eso es que hay que ser muy claro en ese mensaje. Si usted es ciudadano venezolano, sobreviviente a esta desgracia, escucha a alguien que le hable de un proceso electoral, de un cambio democrático, de una transición inmediata, de un proceso electoral corto, le está mintiendo. Le está mintiendo de una manera descarada y lo único que quiere es hacer que el país siga sumido en la desgracia. Los procesos como estas tiranías comunistas dejan un caldo social realmente destructivo, enfermo, con muchas necesidades, sumido en un caos total y dependientes del Estado y creyendo que el Estado está en la obligación. Desarmar eso nunca pasa por vías, digamos, regulares democráticas, ¿no? Desarmar eso, si no se atiende con la debida fuerza, presión, orden, disciplina, lo que va a tener es un caos, y un caos profundo, un caos realmente peligroso. Entonces, hay que entender bien el tamaño de nuestra crisis, de nuestra realidad, de la serie de emergencias que tenemos que solucionar, del enemigo interno, de ese enemigo interno que hoy se viste de oposición, de ese enemigo interno que va a quedar con muchísimo dinero, con armas, para poder generar la inestabilidad futura. Ahora, esa inestabilidad futura, ese sueño de la Venezuela del mañana sin la estructura de revolución es viable. No solo es viable, sino que estamos obligados a hacerlo. Y esa obligación es el principal motor para hacerlo total y absolutamente viable. Nosotros tenemos que recuperar el orgullo de ser venezolanos e identificar el mal de manera completa y contundente. No podemos seguir mintiéndonos o arropándonos con esperanzas que no tienen sentido. Si nosotros estamos pidiendo ayuda afuera, a la ayuda para poder recuperar nuestro país, dentro del país tienen que existir los referentes donde poder encajar cada una de esas soluciones. Dentro del país tiene que haber un mensaje muy claro con respecto a qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a enfrentar esta situación. Dentro del país tiene que haber una conciencia social real con respecto al tamaño de la desgracia. El país tiene que aprender que lo que está sufriendo hoy nuestros viejos lo vamos a sufrir todos mañana. Que lo que está sufriendo hoy un niño que no puedes traer al mundo, que lo que va a pasar es hambre, que lo que va a pasar es que su futuro es esclavitud. Lo podemos evitar si entendemos de una vez que es el momento de dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Todo lo que apeste a socialismo, hay que dejarlo atrás. Cuando uno, por eso te digo que conversar contigo realmente, y yo te admiro muchísimo. Estás en tu país, estás peleando desde adentro. Peleando no, estás hablando, tú no peleas, estás hablando, estás poniendo claridad. Y realmente muy triste. ¿No sabes cuántas personas le interesará la claridad? Yo creo que muy pocas, mira que te digo. Los que están afuera puede que de alguna manera ahora estén viendo que la claridad era importante. Pero muchos ciudadanos, ni acá ni en ningún lado le importa un pepino lo que es la sociedad. Ellos toman de la sociedad o toman de la teta la sociedad con buenos salarios, otros que piensen por ello, pero de ponerse a contribuir a que eso esté cada vez mejor, eso tiene que ser desde niño, eso no puede ser desde adulto, después de los 12, 13 años, porque ya están programados para una manera
que no les importe la sociedad. Esa es la verdad. No está dentro de sus programas. Para que una sociedad vaya progresando, tiene que haber gente pensante que quiere progresar. Y eso sucede en todas las sociedades, por eso es que es tan fundamental que las vanguardias entiendan el mensaje correcto. Si una vanguardia no busca de una vez la toma del poder, cambiar para desde esa estructura poder alimentar un pensamiento de responsabilidad, trabajo, desarrollo, para que esa vanguardia se encargue de guiar, de generar los carriles necesarios para la reconstrucción, generar los pilares del mañana para poder cimentar el país que se merecen nuestros hijos. Nosotros tenemos que terminar de entender que esa vanguardia tiene que dar sus pasos adelante firmes con un mensaje muy, muy claro. Dejar de ser veletas es lo primero. Tiene que entenderse ese mensaje de una manera contundente para que pueda despertar ese impulso que necesita esa vanguardia y poder realmente avanzar. Si el mensaje sigue siendo anodino, si el mensaje sigue siendo confundido, si el mensaje sigue siendo pobre o de la mano con quienes nos trajeron hasta acá, no va a haber ningún tipo de posibilidad de cambio. No vamos a encontrar el socio para la libertad. Venezuela es un caos hoy realmente salvaje y peligroso, y poniéndose cada vez más peligroso. El venezolano está matando. El genocidio que está viviendo el venezolano es realmente salvaje. Pero vamos a dejar eso atrás. Vamos a convertirnos en el problema que somos hoy y en el problema que vamos a hacer mañana si esto continúa. Para poder hablarle claro a los socios de la libertad, nosotros tenemos que hablarle muy claro sobre la realidad de lo que significa el proceso que estamos viviendo dentro de Venezuela. El control salvaje que ha generado esta estructura comunista, esta estructura del Foro de Sao Paulo. Esta semana vimos una cosa realmente salvaje con respecto a la capacidad del Foro de Sao Paulo y el golpe que llevaron en contra. Esta semana oía unas declaraciones de Marco Aurelio García, el que fue canciller de Lula da Silva, y él como representante del Foro de Sao Paulo habla sobre toda la presión que estaba haciendo la izquierda internacional desde el Bergoglio hasta la ONU para poder liberar a su camarada y líder del Foro de Sao Paulo, de esa organización criminal, Lula da Silva. Y con todo el descaro habla sobre el poder que ellos estaban influyendo internacionalmente. Gracias a Dios, el orden y el progreso se mantuvo. Fue la bandera de la decisión de los jueces que prohibieron que Lula fuese de nuevo candidato. Pero está allí ese cáncer, está esa fuerza, ese deseo de seguir destruyendo, y cuentan con toda esa estructura multinacional para tener éxito en su empresa de seguir hundiendo el país. ¿Dónde cambia todo eso? En esa vanguardia. En este caso fue esa vanguardia judicial, esos jueces que decidieron tomar su ley y hacerla valer, que no se dieron por vencidos, amedrentados por toda esta estructura salvaje que viene a decirte, no, tú no tienes decisión sobre tu país porque aquí están estos entes internacionales maravillosos que vamos a decidir que tú tienes la obligación de sacar al criminal ese y darle fondos y espacio para que haga su campaña política y vuelva a engañar a la gente. Es una cosa realmente salvaje el daño que se le están haciendo a nuestra sociedad. Y el daño que fue muy bien organizado por la estructura del Foro de Sao Paulo y la izquierda internacional en Venezuela es increíblemente grande. Y por eso tenemos que ser muy, muy claros en lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es para destruir a Venezuela, destruir ese sinónimo de libertad, de esperanza que fuimos durante tantos años. Está hecho para destruir la identidad del venezolano, de ese venezolano que sale por el mundo y brilla, de ese venezolano que está hoy mostrando su sufrimiento, de ese venezolano que sabe que tiene una capacidad adicional para trabajar, para crear, para desarrollarse, y que cuenta con todas las maravillas que tiene su tierra para poderlo hacer de una manera espectacular. Pero tiene que reclamarlas como suyo, tiene que hacerlas sentir como suyo. Si no entiende ese proceso, si no logra esa conexión, y esa conexión necesita de liderazgo, necesita de una vanguardia que le impulse, los mensajes quedan inconexos, y esos mensajes se pierden, y ese hecho nos trae que sigamos como estamos, y cada vez peor. Yo creo que, fíjate que cuando yo estaba pensando ahora hace un ratito, hace una hora atrás, acá en el sur de la Florida los salarios se bajaron el 50% en 5 años. El poder adquisitivo de lo que es el sueldo mínimo se redujo y nadie se dio cuenta. En este momento están perdiendo las propiedades de la gente porque tienen
trabajo, la falta de pagos, las estadísticas, es producto que lo que supuestamente se compraba, un ejemplo, en 8 pesos, hace unos años atrás, en este momento compras 4 pesos. Y los políticos tenés que pensar, y la gente que trabaja tendría que se dio cuenta. No, los que vivimos acá no se dieron cuenta nadie, que sus salarios se redujeron. Y tú lo dices, y ya no te van a decir que estamos hablando pavada. Entonces yo hago esta pregunta, ¿cómo no se dan cuenta que le redujeron los salarios? Figura 8, pero con esos 8 usted no compra nada y en relación a lo que compraba hace 10 años atrás, o 7 años, 5 años. No se da cuenta la gente. No. Y si se da cuenta, bueno, no importa, porque entonces trabajo dos trabajos. Uno es una persona que estoy retrato y lo que trabajaba antes es un trabajo, ahora tuvo que tener 2 trabajos, porque no le alcanza a pagar la renta. Y yo lo comprendo, pero ¿qué haces tú? Nada. Y bueno, así nadie hace nada. Total, la plata que gastan los políticos en el sur de la Florida cada vez más, siendo uno de los presupuestos más grandes de muchos países. Y los tipos no hacen nada y encima quieren aumento. Ahora valía aumentos federales en este tiempo. Menos mal que Trump es el hombre que admiramos como loco. ¿Sabes lo que digo? Que no veo el aumento para las clases burocráticas. Me parece extraordinario. Es hora que alguien se le ponga adelante. Esto no puede ser. Están ganando más que cualquier trabajador, con tremendo beneficio de lo que solamente se saca de los impuestos de la gente. Entonces, te das cuenta que aunque el país esté bien, la gente no piensa. Es muy triste. Estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de la minoría. Es que eso es normal y pasa en todas las sociedades, profesor. Eso es lo más normal. Y por eso es la responsabilidad de las élites. Aquí la élite venezolana traicionó a Venezuela. La traicionó de manera salvaje. La élite se fue casando con el socialismo, se pervirtió. Se aprovechó. Se aprovechó. Pues sacan dinero a través de venderse, más allá de a través de sacar beneficios, como pasa aquí. Lo mismo, es lo mismo. Claro, pero mientras que un grupo se haga los vivos y ganen, y bueno, fíjate los dineros que están agarrando de los millonarios que vinieron de Venezuela ahora, a ver, en todo, en PBDS, en todos los organismos están todos haciendo inversiones acá en el sur de la Florida o en Estados Unidos. Sí. O en España, miles de millones. Y en el mundo entero. Por eso es que va más allá, en el caso venezolano, esta élite se pervirtió de una manera salvaje e hizo posible la deformación a nivel académico de toda una serie, varias generaciones del país que no logra concatenar la salvajada. Hace tiempo yo le comentaba que para llegar a nuestra principal casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, en una de sus principales entradas, hay una estatua de Salvador Allende. Y entonces tú le preguntas a cualquier estudiante promedio hace unos años, ¿tú sabes quién es ese? Entonces dice, mira, no sé, ahí está. O los que sabían decían, Allende, con una sonrisota. Y por Dios, ese hombre destruyó Chile. Y lo destruyó con el discurso que destruyeron a Venezuela. Y ahí está, pontificando la entrada de las jóvenes mentes que van buscando conocimiento, estudio y desarrollo. ¿Y qué es lo que va a pontificar? Desgracia, sumisión, destrucción, acabar con el individuo, que es lo que hace el socialismo. Entonces, esta élite perversa venezolana no solo se aprovechó económicamente y se sigue aprovechando, sino que ha contribuido a un proceso de destrucción total del individuo venezolano, de una pérdida de la esencia, de la identidad del venezolano. Y eso lo han hecho de una manera realmente salvaje y muy bien coordinada, que va más allá de la prebenda económica. Han sido cómplices directos de este proceso de destrucción de manera consciente, no solo aprovechándose del recurso del dinero. Porque por algo eran élites, había una capacidad, un entendimiento superior con respecto a la realidad. Tienen el acceso a la información, cuentan con analistas, con economistas, cuentan con la estructura que te va a decir lo que está sucediendo hoy nos va a traer mañana. Y apostaron por esto. No, se empieza. No. Fíjate,
esa élite sí lo piensa, profesor. Esa élite sí piensa. Es lo mismo que sucede que piense para sacar ventaja, lo que tú te decías. Claro, solamente y piensan en la destrucción. Y el dinero en pensar de qué manera esquilman a los otros que no piensan. Esa es la verdad. Pero los otros no piensan, olvídate. Claro, es que es normal, y eso pasa en todas las sociedades. El asunto es cómo hacer que la capa de la sociedad que entiende esas realidades, que entiende que la élite te traicionó y que el resto de la sociedad no tiene la capacidad ni la fuerza para poder entender esa realidad, pueda terminar de avanzar. Esa es toda la gracia. Y ese es todo el eje para poder demostrar las posibilidades de que Venezuela son recuperables, de que somos la solución del problema, no el problema. Es ahí el núcleo del asunto, profesor. El núcleo del asunto se basa en entender de manera clara y hacer una lectura correcta de nuestra realidad por parte de un sector de lo que tiene que guiar el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela no puede seguir en ese sector que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. El futuro de Venezuela es otro y va más allá de las caras. Es otro en pensamiento, en idea, en visión. Otro que tienda la necesidad de la libertad y que para lograrla hay que ser muy, muy responsables en eso. Fíjate que si yo me pondría a pensar, si hablando, aunque tú me disculpas que en momentos tan especiales como los que estás viviendo tú, pueda yo sacarte de otros temas, pero Estados Unidos, con los servicios de inteligencia que nosotros pagamos, son todos empleados de los trabajadores norteamericanos, todos los trabajadores norteamericanos ponen dinero para que los servicios de inteligencia informen y le den más posibilidades para que el presidente tome determinaciones. ¿Cómo se dejaron robar Venezuela? Fíjate bien lo que te decía. ¿Cómo los Estados Unidos se dejó robar Venezuela? O hay una segunda intención que salió mal, que todo el dinero venezolano viniera para aquí, porque el dinero venezolano vino de los comunistas, de los socialistas y del pueblo común. Todo el dinero viene para Estados Unidos, a los bancos norteamericanos. Olvídate, porque es el más seguro de tener el dinero. Entonces yo me hago esta pregunta, pero se olvidaron de meter a los narcotraficantes y los bandidos y no defendieron Venezuela desde el inicio. Desde el inicio tenía que haberlo defendido. Cuando ya Chávez subió y lo metieron, pero tenían que haberlo sacado. Eso es una estupidez de que no hay capacidad en Estados Unidos con el presidente que teníamos de saber ser previsor, de que no se le puede dejar que Venezuela caiga en manos del socialista comunista y del narcotráfico. Esa es la estupidez más grande que tuvieron que haber hecho. Porque Venezuela rige con el dinero que autogenera ella sola. Yo no sé cómo se dejaron la estupidez del presidente Obama, la estupidez de un tipo de ser buenísimo, y esos demócratas son así. Es que hay un cáncer que está allá adentro que va más allá, profesor. Aquí nosotros teníamos uno de los embajadores que estuvieron aquí, fue John Mayston. John Mayston dijo una frase que para mí reafirma por qué no se pudo entender la realidad. John Mayston decía, evaluemos en Chávez en base a lo que hace y no es lo que dice. Y yo criticaba, yo le decía, él dice salvajadas y comete atrocidades. Pero John Mayston se encargó de suavizar la imagen de Chávez durante mucho tiempo. Y después John Mayston fue el representante de los Estados Unidos en la OEA. Y desde la OEA, junto con el resto de las crápulas que han manejado la OEA, se encargaron de seguir matizando el proceso de destrucción que vivía Venezuela. Nosotros hemos sido víctimas de un daño muy generalizado. Aquí, los que estaban en la OEA, como ¿quién hizo subir a los que están en Nicaragua? ¿Quién hizo? Son los que le daban dinero a Salvador. ¿Quién le daba petróleo gratis y dinero a todas las islas chiquititas que usted tenía que votaban en contra de Estados Unidos?
Vamos, por Eso favor. es una sola organización. Eso es No una sola tenían que haber organización. dejado que Venezuela se perdiera de las manos democráticas, no democráticas, del lado de la derecha. Eso es una barbaridad lo que hicieron. Lo que hicieron fue el desastre bien planificado, y por eso es que es tan importante develar toda esa cochinada, porque esa cochinada no nace solo a punta chequera, por más que Venezuela tuviese la chequera. Hay una comunión ideológica que lo hace posible, hay una organización ideológica que logra vestir esta desgracia de democracia, y era aplaudida en Europa. Ay, sí, miren qué bonito, el salvaje ese está diciendo Yankee, go home, Yankee, váyanse al carajo, y aplaudían, qué bien, mira la soberanía como la imponen. Y entonces toda esa gracia fue aplaudida, y por supuesto tenemos esta salvajada. Y la tenemos. Pero está haciendo México. Los mexicanos, si tuvieran las redes sociales, atacan a los Estados Unidos y viven de los Estados Unidos, no mejoró. Y para allá van, y van a algo mucho peor, profesor. Y van a algo y mucho aparte peor. Que están en Estados Unidos y van a votar dentro de los Estados Unidos odiando a los Estados Unidos. Eso no se puede sacar de la mente de la gente, porque son programados de sus propios países. Entonces yo me pregunto, ¿seguimos haciendo a los norteamericanos tontos o tenemos que eso como perfectamente hace en este momento el presidente actual? Dice, señor, basta, Estados Unidos primero y los demás segundo. Pero ojalá, y no se infiltraron con medios de comunicación y con todo, porque hay un país democrático, y siguen infectando, siguen llevando hacia la izquierda a los Estados Unidos. Ya están diciendo que las empresas que tengan más de 1.000 millones tienen que ser manejadas, que tienen que depositar los empleados dinero. Bueno, están llevando a los Estados Unidos. Si no nos despertamos pronto, y mejor que en Estados Unidos no se vive en ningún país socialista, no jorobe. Esa es una realidad tan clara, tan evidente, y aún así le siembran a la gente un sentimiento anti-yanqui. Es un absurdo y es un proceso natural del socialismo, ese resentimiento salvaje. Son ingredientes tan constantes que hacen posible toda esta desgracia. Hay una esencia que hay que entenderlo de por qué es tan salvajemente antinatural y enfermizo el socialismo. El igualitarismo no existe. El igualitarismo es negativo para una sociedad. Y lo que hace posible que el socialismo tenga algún tipo de motor es algo tan bajo y asqueroso como el resentimiento. Entonces, si esas dos banderas, si ese absurdo de la lucha de clases y ese combustible asqueroso que es el resentimiento son tan identificables, ¿cómo es posible que las sociedades vuelvan a caer en esa desgracia? De ahí es en donde nosotros tenemos que ser muy claros y dejar de tratar esto con ideas de centro o con ideas donde se diga, mira, esto que está diciendo tiene algún tipo de viabilidad. No tiene viabilidad, y lo que hace es daño, lo que viene es a traer destrucción, lo que viene es a someter a los pueblos a una mentira y a un vacío. Entonces, en la desgracia que nosotros estamos viviendo hoy, en donde se corrompió al ejército libertador, donde se pervirtió desde las universidades el pensamiento de futuro y de responsabilidad y se sumió en un pensamiento asquerosamente marxista, donde se pierde cualquier tipo de noción de orden y responsabilidad, nosotros lo que tenemos que terminar de entender que ese cambio que deseamos como país no depende de la sociedad toda, sino de sectores de la sociedad, que depende de esa vanguardia que se termine de identificar y avanzar. No depende de esperar ese gran despertar aluvional, porque ya no es tal. Aparte de que perdimos mucha de la masa crítica del venezolano que podía hacer el cambio, también tenemos que el resto de los venezolanos que puedan querer el cambio ya no tienen fuerzas para hacerlo. Por eso es que es tan importante que el mensaje de la necesidad de ayuda sea dado de una manera clara y específica. La necesidad de una relación unilateral con quien vaya a imponer la fuerza necesaria para poner fin a esta desgracia. Si nosotros no buscamos esos espacios, si nosotros no establecemos esos puntos, Venezuela se va a perder. Y el perder a Venezuela es un caos gigantesco que se escapa de Latinoamérica, que no solo es Colombia, las islas, no es Brasil, Ecuador, Chile, los que van a sufrir más de esta desgracia, es el mundo, porque el dinero sucio está allá afuera.
porque va a seguir siendo un puente para el narcotráfico, porque nuestra identidad ya se ha usado para facilitar estructuras de terrorismo. El daño que se está permitiendo hacer en Venezuela es una amenaza global. Por eso el mundo tiene que reaccionar frente a esa realidad. Ahora, fíjate que es muy difícil, y tú lo sabes, no quiero tocar el futuro por blanco o por negro, pero sí es importante la toma de conciencia. Fíjate que muchos venezolanos están en las redes sociales contigo y cuando se hacen y se ponen aquí, como ya te decía antes, hay que decirlo y es verdad, no hay otra comunidad que tenga el interés de ustedes. Están en el orden de casi de los 78.000 personas en la semana. Es una barbaridad y es una energía y es un poder que tienen los venezolanos, que son hombres cultos, que otros pueblos no lo tienen. Y que realmente se está aprovechando. Por ejemplo, en Perú no dejan entrar los que no tienen documentos, pero sí los que tienen secundario y tienen carreras universidades se les permite entrar en Perú, porque saben que a Perú le conviene, y es lógico, pero va a tener problemas sociales porque el peruano no tiene mucha, le saca los empleos a la gente más pobre, ¿no? Por supuesto. Y es lógico. Y va a tener problemas, va a tener reacciones. Y cada país tiene que velar por eso. Si yo voy a permitir la inmigración, si yo voy a permitir, imaginen estas oleadas tan gigantescas, yo voy a buscar lo mejor para mi país. Cada país tiene que buscar lo mejor y lo correcto para su país, y lo mejor y lo correcto para su país es detener esta desgracia que sucede aquí, porque junto con lo bueno también se va lo malo, y aunque lo malo genere titulares, lo bueno también es importantísimo. Hoy un joven doctor venezolano de apellido Soto fue calificado en la Universidad de Houston y en el Hospital de Houston como el mejor médico y el mejor profesor de esa universidad. Es decir, lo mejor también está allí. Lo malo genera titulares, como muchas cosas feas que están sucediendo en Perú. Pero lo bueno también le ha dado y le está dando a todos estos países una nueva chispa de vida, de una idea y de un concepto y de una forma de ser de lo que es el venezolano, que crece, que trabaja, que progresa, que estudia y que se preparó para su vida. Ahora, esa preparación para su vida, ese proceso individual donde te preparaste para poder hacer tu vida, imagínalo sumado, completo, funcionando en esta tierra, funcionando en esta maravillosa tierra. Entonces ese venezolano que tiene esa capacidad de transformación, de generar ese brillo y ese impulso, ese venezolano que decidió quedarse afuera, ese venezolano que tiene ese hambre por volver, todo eso es un aporte, todo eso es una fuerza para la construcción del mañana de Venezuela. Y es cómo jugar, cómo tan siquiera pensar tirar a Venezuela a pérdida. Cómo el primer mensaje es: vamos a dejar que eso se perdió. ¿Cómo existía aquí una estructura política donde le venía y le decía a la gente: si van a emigrar, emigren al sur? Eso se dijo aquí desde nuestro parlamento, un diputado. Cosas tan aberrantes, profesor, ha vivido Venezuela, tan salvajes, tan crueles, por parte de eso que se viste de oposición para seguir legitimando esta desgracia y desmantelar a Venezuela, que de verdad generan en unos sentimientos que pueden ser calificados feos, pero son absolutamente necesarios. Si el venezolano no entiende que debe aprender a despreciar al que te destruyó la vida, no vamos a poder conquistar la vida del mañana. Tenemos que despreciarlo, tenemos que apartarlo del futuro de la dirigencia de nuestro país. Por eso, yo diría por eso al principio cuando te llamaba, cuando empezamos a comunicarnos, a insistir juntos, los dos en el momento, ¿qué oportunidad, cuánto cuesta un error cometido y cuánto dolor está costando y cuánto dolor va a costar la reconstrucción? Es una energía perdida, es seres humanos destrozados en vez de construir un país, en vez de seguir creciendo en armonía, fue aprovechado por ladrones, narcotraficantes y socialistas para destruirlo. Es increíble. Ahora, Estados Unidos lo permitió, no tengo la menor duda,
Claro. Porque seguro que nosotros tenemos la suficiente capacidad para saber lo que estaba pasando por dentro y por fuera. No me joroben. Y te voy a repetir, del punto de vista estratégico, jamás hubiera permitido perder Venezuela. Si estos son idiotas, o el presidente Obama no sabe lo que estaba haciendo, igual que se amigó con Castro. No, sí sabía. Sí sabía. Están llevándonos al socialismo los demócratas de una manera impresionante, pensando que de esto hacen un bien para los Estados Unidos. Lo que están haciendo es destruyendo la calidad de vida que tiene Estados Unidos. No me embromen. No, y conscientemente lo hacen. Porque es imposible que tú vengas y mantengas así, mira qué buena relación existe entre este señor que ha sodomizado su país durante 50 años. Vale, es un líder, ven acá, déjame estrecharte la mano. ¿Y quién tiene este? Tiene aquí este país también sodomizado, ni siquiera es el suyo, y lo tiene totalmente hundido y agobiado. Oye, qué bueno, ven acá, tú eres mi amigo. Obama estaba absolutamente consciente, y los demócratas y todos los que aplaudieron esa desgracia estaban absolutamente conscientes del daño que estaban haciendo. Estamos dejando que China y que Rusia se apoderen del país con mayor dinero, y en uno de ellos las materias primas. No piensen en los hombres, piensen en las materias primas, y lo dejaron perder los Estados Unidos. Me parece que fue la torpeza más grande de los Estados Unidos. Ahí está, que no fue torpeza. Pero ya hemos terminado, mi querido amigo. Fue un hecho adrede, fue un hecho organizado y adrede. Vean lo que decía ese embajador en específico. El daño que nos hizo John Maisto de Venezuela no tiene nombre. Mi querido, te hemos terminado. ¿Qué te puedo decir? Un abrazo grande. Te acompaño. Otras más cosas te puedo decir. Un abrazo grande. Muchas gracias, profesor. Que el venezolano termine de entender que en el derecho natural a la libertad está su respuesta para poder conquistar el mañana. Gracias. Estamos hablando con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, en vivo, como siempre.